Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema referente a la matemática básica 2. El tema que hoy nos toca es el área entre curvas. Sabemos que una de las aplicaciones de las integrales es que se obtiene el área bajo la curva de esa función que estamos integrando. Entonces, si obtuviéramos la integral de la función f, obtendríamos el área bajo la curva de toda esa sección. Pero si realizara la integral de otra función como la de g y la restara, obtendría el área entre la curva de estas dos funciones. Por esto mismo, la fórmula para obtener el área entre curvas es la integral entre la resta de estas dos funciones, ya que se genera una diferencia, y este supuesto diferencial es la que nos determina el área que hay bajo la curva de estas dos funciones. Pero esta fórmula tiene ciertas condiciones que hay que utilizar en ciertos momentos. Por ejemplo, una de estas es como en la figura 2. Observamos que al inicio del intervalo de la integración, la función f está arriba de la g. Entonces, en esa sección se realizaría eso, la integral de la resta entre f y g. Pero llegado a cierto punto, a este punto en específico, cambian los papeles. Ahora la función f está debajo y la función g está arriba. Entonces la fórmula cambia. Entonces ya no se utiliza. Entonces en este caso sería la integral entre la resta de g y f. Pero llegado a otro punto, otra vez vuelve a suceder el cambio. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar con esto? Entonces, para aplicar la fórmula, se tiene que considerar siempre la función que está arriba. Por ejemplo, en este caso, si yo llamo a este intervalo de a sub 1 y después de a sub 1 a b sub 1 a b, obtendríamos que para hallar el área total, tendríamos que primero sacar el área de la integral entre a sub 1 de las funciones de fx menos g de x. Pero llegado a ese punto, cambian los papeles, entonces se tendría que calcular otra área entre a sub 1 y b sub 1, pero en este caso se toma la función superior, que en este caso era g de x menos f de x. Y después ya en el punto b sub 1 vuelven a cambiar, entonces ya se haría una tercera área de b sub 1 a b. Y para hallar el área total entre estas dos curvas, en estos cambios que han tenido, hay que sumar las tres áreas. A lo que quiero llegar es que esta fórmula hay que considerar siempre a la función que se mantiene superior y restarla a la función que se mantiene inferior respecto al eje que estamos analizando. Otra condición que tienen el área entre curvas es que no siempre tiene que ser no siempre vamos a integrar respecto a un eje X. También habrá casos donde es más fácil integrar respecto al eje Y. Por ejemplo, en esta figura, vamos a observar si nosotros integráramos en X, tendríamos que llegar a cierto punto donde se intersectan, pero si se dan cuenta, hay partes donde la función tiene dos valores. Entonces, en este caso nos conviene más realizar integrales respecto al eje Y, ya que solo tendríamos que integrar del punto 1 al punto 2 una sola vez sin considerar estos cambios que existen. Entonces sería la misma fórmula entre a, b, entre estas funciones que acabamos de ver, solo que todas ahora están en función de y. Lo que quiero llegar es que dependiendo a qué nos conviene más, podemos integrar respecto al eje X o al eje Y. Para ello vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice que calculemos el área limitada por la recta x igual a 8 menos y y la curva x igual a y al cuadrado más 8. Antes de empezar a realizar integrales, hay que analizar la forma de nuestra curva para ver respecto a qué eje nos interesa y cuántas veces habrá que calcular ciertas áreas en dado caso se intersecten estas funciones. Entonces,
Entonces primero analicemos la curva. Podemos observar por este y al cuadrado que estamos hablando de una parábola. Y al ser y es una parábola horizontal. Ahora solo nos faltaría hallar que en qué punto nuestra parábola intersecta con el eje X, ya que al ser horizontal podemos saber que empieza desde un punto y ya no topa con el eje Y. Entonces realicemos el cálculo. Entonces, si consideramos que Y vale 0, en nuestra fórmula de la parábola X va a valer 8. Entonces quiere decir que nuestra intersección de nuestra parábola sucede en el eje X en el valor 8. Ok, ahora analicemos el otro. Ahora analicemos la recta. Podemos observar en esta que nuestra Y obtiene un valor negativo. Entonces quiere decir que es una recta que va de forma descendente. No sabemos dónde intersecta, pero sabemos que va de forma descendente. Entonces calculemos su intersección. Considerando si Y vale 0. Entonces, si Y vale 0, nuestra X va a valer también 8. Entonces podemos observar que nuestra recta también intersecta en el punto 8. Entonces va de forma descendente, topa en el 8 y sigue continuando. Entonces, analizando nuestra pequeña gráfica de forma que realizamos de forma con procedimientos matemáticos sin usar programas, podemos observar que nos conviene en este caso utilizar una diferencial en Y. Porque aparte de que las fórmulas se hayan ya despejadas en X, pudiendo observar la gráfica aproximada que acabamos de dibujar, podemos ver que nos conviene en este caso integrar respecto al eje Y. Y en este caso no existen más intersecciones, entonces solo sería integrar nuestra curva en las intersecciones, nombrando la del eje X como la intersección B y la que está abajo como la intersección A. Entonces, ya teniendo entendido esto, pasándonos en la fórmula de la integral del área entre curvas, sería la resta de la que está superior, pero en este caso en el eje Y, la que está superior es la fórmula es la función de la recta. Entonces sería 8 menos Y. Menos, en este caso que se mantiene inferior, pero analizando desde el eje Y, que sería nuestra parábola. Simplifiquemos lo mayor que podamos. Y obtenemos esta fórmula. Entonces, por ahora solo nos falta solo nos falta hallar los intervalos en Y donde se van a integrar en este caso. Entonces, sabemos que para hallar un intervalo entre dos funciones, en este caso habría que igualarlas para ver en qué condiciones sus valores son iguales. Entonces, considerando que la X de la línea es igual a la X de la curva, en esta igualación utilizamos la ecuación de la línea y la igualamos con la ecuación de la curva y despejamos Y o obtenemos Y. Factorizamos
Y vemos que tenemos dos posibles soluciones. Una de estas soluciones es 0, y igual a 0, que fue el x8 que calculamos anteriormente. Y nuestra segunda solución es 1, es menos 1. Entonces nuestro intervalo de integración tiene que estar desde menos 1 hasta 0. Utilizando la fórmula hasta donde lo habíamos simplificado, ya tenemos los valores del intervalo de integración. Y ya solo realizamos la integral. Ya evaluada la integral, observamos que el área entre curvas de nuestro ejemplo era 1/6. En conclusión, en este video acabamos de realizar una aplicación del área entre curvas, también analizando de que no solo se puede integrar respecto al eje X, sino también se puede integrar respecto al eje Y, dependiendo conveniencia del tipo de funciones que que se nos presenten en el problema, como ha sido en este caso. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.